El Hospital General de la Ciudad de México se alzaba imponente contra el cielo del atardecer. Sus pasillos bullían de actividad mientras Esteban Rojas caminaba con paso firme, acompañado por Azteca, su inseparable compañero canino. El pelaje dorado del pastor alemán brillaba bajo las luces fluorescentes mientras ambos se dirigían hacia la habitación donde descansaba Itzel Mendoza, su compañera de la unidad especial K9, quien se encontraba en observación tras un incidente en el aeropuerto internacional. La tarde transcurría con aparente normalidad, pero había algo en el ambiente que no encajaba. Azteca, normalmente tranquilo y disciplinado, mostraba signos de inquietud que Esteban había aprendido a no ignorar durante sus años de servicio juntos. El can se detenía ocasionalmente, olfateando el aire con intensidad, sus orejas en constante movimiento, como si percibiera una amenaza invisible para los sentidos humanos. En la habitación 342, la doctora Camila Morales revisaba los signos vitales de Itzel con el ceño fruncido. Algo en los registros médicos llamó su atención. Los protocolos de medicación habían sido modificados sin su autorización. «Esto es extraño», murmuró para sí misma mientras intentaba acceder al sistema hospitalario para verificar los cambios, solo para encontrarse con un mensaje de error que nunca antes había visto. Esteban observaba a través del cristal cuando un hombre con bata blanca ingresó a la habitación, presentándose como el doctor Ricardo Salinas. La reacción de Azteca fue inmediata y desconcertante. El pelo de su lomo se erizó y un gruñido bajo emergió de su garganta. Esteban conocía demasiado bien a su compañero como para desestimar esa advertencia. Había algo en aquel supuesto médico que provocaba una respuesta instintiva en el animal. La doctora Morales, intrigada por las anomalías en los registros, comenzó a investigar discretamente el historial del doctor Salinas. Sus credenciales parecían impecables a primera vista, pero pequeños detalles comenzaron a llamar su atención. Las fechas no coincidían perfectamente y algunas referencias eran imposibles de verificar. Mientras tanto, Azteca mantenía su postura alerta, sus ojos fijos en cada movimiento del hombre que se movía con aparente profesionalismo por la habitación. El ambiente se volvió más tenso cuando el sistema del hospital comenzó a mostrar comportamientos erráticos. Las pantallas de los monitores parpadeaban ocasionalmente y algunos archivos parecían desaparecer sin explicación. La doctora Morales notó que los registros de varios pacientes con síntomas similares a los de Itzel habían sido modificados o eliminados en las últimas horas. La llegada del comandante Marco Delgado al hospital añadió otra capa de misterio a la situación. Su presencia, supuestamente rutinaria, provocó una reacción aún más intensa en Azteca. El perro, entrenado para mantener la compostura en las situaciones más estresantes, mostraba signos de agitación que Esteban nunca había presenciado antes. Mientras la noche comenzaba a caer sobre la Ciudad de México, una red de secretos y mentiras se tejía en los pasillos del Hospital General. Esteban, guiado por los instintos de Azteca y las sospechas crecientes de la doctora Morales, comenzaba a vislumbrar que el incidente que había llevado a Itzel a esa cama de hospital no era un simple accidente. Algo más grande y más peligroso se ocultaba tras la fachada de normalidad, y solo el tiempo revelaría la verdadera naturaleza de la conspiración que amenazaba con salir a la luz. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. La doctora Camila Morales se encontraba en su oficina, rodeada de expedientes médicos y con la mirada fija en la pantalla de su computadora. Las inconsistencias en los registros del hospital se multiplicaban como una telaraña invisible que conectaba casos aparentemente aislados. Sus dedos tecleaban con urgencia
mientras intentaba acceder a los archivos del Centro Médico Militar, donde varios pacientes con síntomas similares a los de Itzel habían sido tratados en los últimos meses. El supuesto doctor Salinas apareció nuevamente en el pasillo, esta vez acompañado por dos enfermeros que Camila nunca había visto antes. Sus movimientos coordinados y la forma en que escaneaban el ambiente con miradas calculadoras despertaron sus sospechas. A través de la ventana de su oficina, observó cómo Azteca se tensaba nuevamente, sus ojos alertas, siguiendo cada movimiento del grupo. Esteban, mientras tanto, había comenzado su propia investigación discreta. Las credenciales de Salinas parecían auténticas a primera vista, pero pequeños detalles comenzaban a destacar. Sellos ligeramente desalineados, fechas que no coincidían completamente con los registros del colegio médico. Era como si alguien hubiera construido una identidad perfecta, olvidando que la perfección en sí misma puede ser una señal de alarma. El comandante Delgado regresó al hospital, esta vez acompañado por un hombre de traje que se presentó como representante de la junta directiva del hospital. Su presencia provocó una reacción inmediata en Azteca, quien comenzó a emitir un gruñido bajo y constante. El instinto del perro, refinado por años de entrenamiento, parecía detectar algo que los ojos humanos no podían ver. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando el sistema de seguridad del hospital comenzó a mostrar fallos intermitentes. Las cámaras de vigilancia parpadeaban y las puertas de acceso restringido se abrían y cerraban sin explicación aparente. En medio de este caos tecnológico, Camila descubrió algo perturbador. Los registros médicos de varios pacientes habían sido modificados sistemáticamente, eliminando toda referencia a ciertos tratamientos experimentales. En la habitación de Itzel, los monitores mostraban lecturas cada vez más erráticas. El doctor Salinas insistía en que eran fluctuaciones normales, pero algo en su voz traicionaba una urgencia contenida. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el pasillo, como si esperara la llegada de alguien o algo. Esteban notó un patrón en el comportamiento de Azteca. El perro reaccionaba con particular intensidad cuando ciertos empleados del hospital pasaban cerca. Era como si pudiera detectar un hilo invisible que conectaba a estas personas con algo más grande y más peligroso. La pregunta que martilleaba en su mente era: ¿qué había descubierto Itzel en el aeropuerto que la había puesto en esta situación? El representante de la junta directiva solicitó una reunión privada con el personal médico superior, excluyendo específicamente a la doctora Morales. Esta decisión no pasó desapercibida para Camila, quien había comenzado a documentar cada irregularidad que encontraba. Sus años de experiencia le decían que estaba ante algo sin precedentes en su carrera médica. Mientras la noche avanzaba sobre la Ciudad de México, una red de secretos y mentiras se tejía cada vez más apretada alrededor del Hospital General. En algún lugar de ese laberinto de pasillos blancos y puertas cerradas, la verdad esperaba ser descubierta. Y mientras Esteban y Azteca montaban guardia, la doctora Morales se preparaba para enfrentar una conspiración que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la institución médica. Un apagón repentino sumió al Hospital General en la oscuridad durante unos segundos que parecieron eternos. Cuando los generadores de emergencia se activaron, bañando los pasillos con una luz tenue y amarillenta, algo había cambiado. La doctora Camila Morales descubrió con horror que su computadora había sido reiniciada y varios archivos cruciales habían desaparecido. No era una coincidencia, alguien había aprovechado el corte de energía para eliminar evidencias. En medio de la confusión, Esteban notó que Azteca se comportaba de manera diferente.
El perro no solo estaba alerta, sino que parecía haber captado un rastro específico. Con su nariz pegada al suelo, los guió hasta la sala de control de los generadores, donde encontraron algo inquietante: restos de un polvo blanquecino cuidadosamente escondidos bajo un panel. La manipulación del sistema eléctrico no había sido un accidente. El comandante Delgado apareció en ese momento, su figura proyectando una sombra alargada en la pared. «Todo está bajo control», aseguró con una calma que parecía ensayada. Sin embargo, Azteca se mantuvo en tensión, sus ojos fijos en el comandante con una intensidad que Esteban nunca había visto antes. El instinto del perro sugería que Delgado no estaba allí para ayudar. Mientras tanto, en su habitación, Itzel comenzaba a mostrar signos de conciencia. Sus dedos se movieron ligeramente y sus párpados temblaron. El doctor Salinas entró precipitadamente, insistiendo en que necesitaba administrar un nuevo tratamiento de inmediato. Pero la doctora Morales, que había estado observando desde el pasillo, intervino. «Necesito ver la autorización para ese procedimiento», exigió, colocándose entre Salinas y su paciente. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Salinas titubeó, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una jeringa. Fue entonces cuando Camila notó algo extraño en el líquido. Su color no correspondía con ningún medicamento aprobado por el hospital. En ese momento crucial, las alarmas contra incendios comenzaron a sonar, desatando el caos en los pasillos. En medio de la evacuación, Esteban interceptó una conversación entre Delgado y un hombre desconocido. «El protocolo Fénix debe continuar», susurró el comandante. «No podemos permitir que ella despierte y revele lo que sabe sobre el proyecto». Estas palabras confirmaron las sospechas de Esteban. El incidente en el aeropuerto no había sido una coincidencia. La doctora Morales, trabajando contrarreloj, logró acceder a un servidor de respaldo. Los archivos recuperados revelaron una red de experimentos no autorizados que se extendía más allá del hospital, conectando instituciones médicas de todo el país. El nombre Protocolo Fénix aparecía en documentos clasificados, junto con referencias a una sustancia experimental que prometía revolucionar la medicina moderna. Azteca, siguiendo su instinto infalible, condujo a Esteban hasta un área restringida del hospital. Allí, oculto tras una falsa pared, encontraron un laboratorio improvisado. Tubos de ensayo, documentos y equipos sofisticados sugerían que alguien había estado realizando investigaciones secretas dentro del hospital. En una mesa, un informe parcialmente quemado revelaba detalles sobre pruebas realizadas en pacientes sin su consentimiento. El descubrimiento más impactante llegó cuando Camila conectó los puntos. El supuesto accidente de Itzel en el aeropuerto había ocurrido cerca de un hangar donde, según los registros, se recibían regularmente envíos de equipos médicos. Pero los manifiestos de carga no coincidían con los registros oficiales. Itzel había tropezado accidentalmente con algo que no debería haber visto. Mientras la noche avanzaba, el hospital se convirtió en un campo de batalla silencioso. Por un lado, aquellos que buscaban mantener oculta la verdad. Por otro, un pequeño grupo determinado a exponerla. En medio de todo, Azteca permanecía como un guardián incorruptible, su instinto animal más confiable que cualquier tecnología o credencial humana. La madrugada en el Hospital General trajo consigo un silencio inquietante. En su oficina improvisada, la doctora Camila Morales examinaba los documentos recuperados del laboratorio secreto con manos temblorosas. Cada página revelaba detalles más perturbadores sobre el protocolo Fénix. No se trataba simplemente de experimentos médicos no autorizados, sino de algo mucho más ambicioso y peligroso.
Los registros indicaban que el proyecto había comenzado como una investigación legítima para desarrollar tratamientos revolucionarios. Sin embargo, en algún punto, las ambiciones de poder y dinero habían corrompido sus nobles objetivos iniciales. El aeropuerto se había convertido en el punto de entrada para componentes experimentales, camuflados como equipos médicos convencionales. Esteban, siguiendo el rastro que Azteca había descubierto, encontró una serie de fotografías ocultas en el laboratorio. Las imágenes mostraban reuniones secretas entre el comandante Delgado y varios ejecutivos de empresas farmacéuticas internacionales. En una de ellas, el falso doctor Salinas aparecía en segundo plano, su verdadera identidad ahora clara. Era un especialista en biotecnología que había desaparecido misteriosamente de su laboratorio en Europa 3 años atrás. En la habitación de Itzel, los monitores comenzaron a mostrar cambios sutiles en sus signos vitales. La doctora Morales, tras analizar las muestras encontradas en el laboratorio secreto, comprendió que le habían estado administrando una sustancia experimental diseñada para mantenerla en un estado de inconsciencia controlada. El objetivo no era dañarla, sino evitar que compartiera la información que había descubierto accidentalmente en el aeropuerto. Azteca, siempre alerta, captó un aroma familiar cerca de la sala de archivos. Su comportamiento llevó a Esteban hasta un grupo de documentos escondidos dentro de un conducto de ventilación. Los papeles revelaban una red de conexiones entre el hospital, empresas farmacéuticas y funcionarios de alto rango. El protocolo Fénix era solo la punta del iceberg de una operación mucho más grande. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando el sistema de seguridad del hospital comenzó a borrar sistemáticamente todos los registros relacionados con ciertos pacientes. Camila, anticipándose a esto, había creado copias de seguridad en dispositivos externos. Cada archivo salvado era una pieza más del rompecabezas que conectaba el protocolo Fénix con una red internacional de investigación experimental no autorizada. En medio de la crisis, un joven interno del hospital se acercó nerviosamente a Esteban. Confesó que había estado ayudando a mantener el laboratorio secreto, pero su conciencia no le permitía continuar. Su testimonio reveló que el comandante Delgado no solo estaba al tanto de los experimentos, sino que era uno de sus principales arquitectos. El proyecto había comenzado como una iniciativa para desarrollar tratamientos innovadores, pero se había transformado en algo mucho más siniestro. Mientras tanto, en los pasillos del hospital, el falso doctor Salinas mantenía conversaciones tensas por teléfono en un idioma que pocos podían entender. Azteca, sin embargo, mantenía sus sentidos enfocados en cada movimiento del impostor, como si pudiera percibir que se acercaba un momento crucial. El perro había desarrollado una conexión especial con Itzel durante sus años de servicio juntos, y su determinación por protegerla era inquebrantable. La doctora Morales, analizando los últimos datos recuperados, descubrió algo impactante. El protocolo Fénix no solo experimentaba con nuevos tratamientos, sino que estaba desarrollando una forma de manipular la memoria de los pacientes. Los documentos sugerían que podían reprogramar recuerdos específicos, una tecnología que en las manos equivocadas podría tener consecuencias devastadoras para la humanidad. El amanecer se acercaba a la Ciudad de México cuando los monitores en la habitación de Itzel comenzaron a mostrar cambios significativos. Sus ondas cerebrales indicaban una actividad creciente, señal de que el efecto de las sustancias experimentales comenzaba a disiparse. La doctora Morales, quien había pasado la noche analizando los componentes del protocolo Fénix, comprendió que estaban entrando en una fase crítica. En el laboratorio improvisado,
Esteban y Azteca descubrieron algo inquietante: un registro detallado de todas las personas que habían sido sometidas al protocolo experimental. Entre los archivos encontraron videos de sesiones donde los pacientes describían cómo sus recuerdos se volvían confusos después de los tratamientos. El protocolo Fénix no solo buscaba controlar la memoria, sino reescribir la historia personal de cada individuo. El comandante Delgado, sintiendo que perdía el control de la situación, convocó una reunión urgente con sus colaboradores en la sala de juntas del hospital. Sin embargo, no sabía que Azteca había logrado seguir el rastro de un aroma peculiar hasta un maletín oculto en el falso techo de la sala. El contenido del maletín era revelador: documentos que conectaban al comandante con una red internacional de investigación experimental no autorizada. Mientras tanto, la doctora Morales había logrado establecer contacto con un periodista de investigación que llevaba meses siguiendo pistas sobre experimentos médicos irregulares. A través de una videollamada segura, compartió parte de las evidencias encontradas, asegurando que la verdad sobreviviría incluso si intentaban silenciarlos. El periodista confirmó que casos similares habían sido reportados en otros hospitales del país. En un giro inesperado, el falso doctor Salinas intentó acceder a la habitación de Itzel con una nueva jeringa, pero esta vez fue interceptado por el personal de seguridad del hospital, que había sido alertado por las evidencias presentadas por Camila. En su desesperación, Salinas reveló que el protocolo Fénix era solo una parte de un proyecto más amplio llamado Proyecto Amanecer, diseñado para crear una nueva forma de control social a través de la manipulación de la memoria. Azteca, con su instinto infalible, condujo a Esteban hasta una sala de almacenamiento en el sótano del hospital. Allí, ocultos entre equipos médicos en desuso, encontraron servidores que contenían copias de seguridad de todos los experimentos realizados. Los archivos revelaban que el proyecto había comenzado como una investigación para tratar trastornos de memoria, pero se había transformado en algo mucho más siniestro bajo la influencia de poderosos intereses corporativos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los signos vitales de Itzel indicaron que estaba a punto de despertar. El comandante Delgado, desesperado por mantener el control, ordenó una evacuación inmediata del ala del hospital, alegando una amenaza de contaminación. Sin embargo, la doctora Morales, anticipándose a este movimiento, había asegurado la habitación con un nuevo sistema de seguridad, permitiendo que solo el personal autorizado pudiera acceder. En medio del caos, un grupo de ejecutivos farmacéuticos llegó al hospital, exigiendo acceso inmediato a los archivos del protocolo Fénix. Sus intentos fueron frustrados cuando el sistema de seguridad, previamente manipulado por el equipo de Camila, bloqueó todos los accesos electrónicos. La verdad estaba a punto de salir a la luz y no había manera de detenerla. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, Itzel mostró las primeras señales de conciencia completa. Sus ojos se abrieron lentamente y su mirada se encontró con la de Azteca, quien no se había movido de su lado durante toda la noche. El perro, sintiendo el momento crucial, emitió un suave gemido de reconocimiento. La verdad que ella había descubierto en el aeropuerto estaba a punto de ser revelada, y con ella toda la estructura del protocolo Fénix se tambalearía. Los primeros rayos del sol bañaban la Ciudad de México cuando Itzel Mendoza finalmente recuperó la conciencia por completo. Su mirada, aunque cansada, mostraba la misma determinación que la caracterizaba. Azteca, quien había permanecido fielmente a su lado, fue el primero en percibir el cambio en su estado, su cola moviéndose suavemente en señal de reconocimiento. El hangar 7 fueron sus primeras palabras, débiles pero claras,
Todo está documentado en el hangar 7. La doctora Morales y Esteban intercambiaron miradas significativas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Itzel había descubierto los documentos originales del proyecto Amanecer en ese hangar del aeropuerto, prueba irrefutable de la conexión entre las corporaciones farmacéuticas y los experimentos no autorizados. Mientras tanto, en los pasillos del hospital, el comandante Delgado intentaba mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos. Los ejecutivos farmacéuticos, enfurecidos por la filtración de información, exigían explicaciones. El falso doctor Salinas, acorralado por las evidencias, finalmente decidió cooperar, revelando detalles cruciales sobre la verdadera naturaleza del protocolo Fénix. La doctora Morales, trabajando incansablemente, había logrado descifrar los archivos encriptados encontrados en los servidores ocultos. Los documentos revelaban una verdad impactante. El proyecto Amanecer no solo buscaba controlar la memoria de las personas, sino crear una sociedad manipulable a través de tratamientos médicos aparentemente rutinarios. La ambición de poder y control había corrompido lo que originalmente era una investigación legítima para ayudar a pacientes con trastornos de memoria. En un momento crucial, Azteca guió a Esteban hasta una sala de reuniones abandonada, donde encontraron una laptop olvidada en la prisa de la evacuación. En ella, correos electrónicos y documentos confirmaban la participación de altos funcionarios en la conspiración. La red de corrupción era más extensa de lo que habían imaginado, pero ahora tenían las pruebas necesarias para exponerla. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo de periodistas, alertados por las filtraciones estratégicas de Camila, comenzó a llegar al hospital. El comandante Delgado, viendo que su imperio de mentiras se derrumbaba, intentó una última jugada desesperada. Ordenó el borrado masivo de todos los servidores del hospital. Sin embargo, la previsión de la doctora Morales había asegurado que copias de seguridad de toda la información estuvieran a salvo en múltiples ubicaciones. Itzel, recuperando gradualmente sus fuerzas, compartió los detalles de lo que había descubierto en el aeropuerto. Su investigación rutinaria se había convertido en algo mucho más grande cuando notó discrepancias en los manifiestos de carga. Los supuestos equipos médicos ocultaban componentes para el protocolo Fénix y su descubrimiento accidental la había convertido en un objetivo. En medio del caos, Azteca demostró una vez más por qué era considerado uno de los mejores perros de la unidad K9. Su instinto los llevó hasta una caja fuerte oculta en la oficina del comandante Delgado, donde encontraron los contratos originales del proyecto Amanecer, firmados por ejecutivos farmacéuticos y funcionarios corruptos. La verdad, finalmente, salió a la luz. Los medios de comunicación internacionales cubrieron la historia, exponiendo la red de corrupción y experimentación no ética. El protocolo Fénix fue desmantelado y los responsables enfrentaron las consecuencias de sus acciones. El Hospital General, bajo un nuevo liderazgo, implementó protocolos estrictos de ética y transparencia. Itzel, completamente recuperada, fue reconocida como la heroína que había arriesgado todo por exponer la verdad. La doctora Morales recibió elogios por su valentía y determinación en la investigación. Y Esteban, junto con el fiel Azteca, demostraron que la lealtad y el instinto, combinados con la búsqueda incansable de la justicia, pueden triunfar sobre cualquier conspiración. La Ciudad de México despertó a una nueva era de transparencia en su sistema de salud, y aunque las cicatrices del protocolo Fénix tardarían en sanar, la verdad había prevalecido, gracias a la valentía de unos pocos que se atrevieron a enfrentar el poder con integridad y determinación.
Queridos espectadores, esperamos que esta historia los haya mantenido al borde de sus asientos. Para más historias que exploran la lucha entre la verdad y el poder, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Cada semana traemos nuevas narrativas que desafían los límites de lo posible y celebran el triunfo del bien sobre la injusticia. No olviden dar me gusta y compartir sus teorías y opiniones en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.